El título de esta charla, de esta reunión, bien, es La Revolución Silenciosa, bien, cómo las TAE y los PBEPs cambiaron la psicoterapia para siempre. Vamos a hacer enfoque en lo que es esto, bien. Dentro de lo que es la psicología, nos vamos a enfocar, obviamente, a lo que es la psicoterapia, bien, una simple aplicación de la psicología, bien. Vamos a responder al final, digamos, de estas diapositivas por qué llamamos revolución silenciosa, ¿bien? ¿Por qué tiene esta característica? ¿Bien? No es algo de lo que se haya escrito mucho, es simplemente una hipótesis de trabajo que vamos a sostener, o que mejor dicho, vamos a responder al final, ¿bien? Bueno, denme un segundo. Ahí está. Bien. Para empezar a hablar de este tema, es importantísimo entonces empezar justamente por el comienzo, ¿bien? Vamos a hablar un poco acerca de lo que es el nacimiento de la psicología, ¿bien? Y cómo eso fue virando hacia los debates de la academia que hubo en relación a la aplicación de la psicoterapia, ¿bien? Y a la formación de los profesionales, ¿ok? Bien. Bueno. Entiendo que ustedes son alumnos en su mayoría de la Facultad o Universidad de Psicología, ¿bien? Seguramente habrán visto en las primeras materias de la cursada o de la carrera acerca de un poco de la historia de la psicología, ¿bien? Siempre se pone como fecha inicial del nacimiento de la psicología el año 1879 con Wilhelm Wundt, un filósofo y fisiólogo alemán, ¿bien? De tradición racionalista, ¿ok? Que básicamente lo que hizo este hombre fue levantar, digamos, dentro del circuito universitario, ¿bien? Del cual él formaba parte, un laboratorio experimental de psicología, ¿bien? La primera psicología que se crea entonces tiene una orientación claramente científica, ¿bien? Lo que se llama psicología experimental de Wilhelm Wundt, ¿bien? Ese pequeño germen, ¿bien? De la psicología, alcanza alcanza un estadio en el que se empieza a expandir rápidamente. Bien, estamos hablando de fines del siglo XIX, bien, 1879. A pesar de eso, a pesar de que los medios de comunicación en su época eran diferían o son bastante distantes a los que conocemos hoy por hoy, se expandió rápidamente la importancia y la aparición de la psicología como ciencia. Bien. Tal es así que incluso llegó hasta países como América Latina, bien, en países como Buenos Aires, Argentina, bien, con, por ejemplo, la experiencia de José Ingenieros, bien, en Buenos Aires, que básicamente creó también un laboratorio, bien, de psicología experimental, que de hecho hasta el día de hoy se mantiene, bien, es parte de un museo de lo que es la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, de donde yo soy parte, bien, soy egresado de esa casa de estudios, bien. La psicología era muy científica, ¿bien? Había instrumentos de medición de un montón de cuestiones, ¿bien? La mente era vista como casi una máquina, ¿ok? Después pasaron los años, ¿bien? Y a pesar de que esta temprana experiencia empieza a aparecer en Buenos Aires, ya en Europa, ¿bien? Más rápidamente se empieza a expandir mucho antes el tema de la psicología, ¿bien? Y rápidamente empieza la que es la variante clínica, la rama clínica o de la psicoterapia, ¿ok? Tal y como la conocemos, la psicoterapia surge también a fines del siglo XIX, ¿bien? A partir de los trabajos de Sigmund Freud y Pierre Janet sobre los trabajos psicológicos y emocionales. Desde entonces, ¿bien? Hasta el año 1960, imagínense, ¿bien? Fueron casi 70 años de que el campo de la psicoterapia fue ampliamente dominado por el enfoque psicoanalítico, ¿bien? Si hoy por hoy estamos hablando de psicoterapias basadas en la evidencia científica, hoy por hoy sabemos que, bueno, el psicoanálisis dista mucho de esa realidad, ¿bien? Aún así, estuvo casi 70 años, un poco más, un poco menos, ¿bien? Depende de cómo uno haga el cálculo y qué bases, revisiones históricas haga. Casi 70 años en promedio estuvo dominado el enfoque de la psicoterapia por el psicoanálisis, ¿bien?
Por supuesto que también la formación profesional estaba ampliamente influenciada por esto. Bien. A pesar del psicoanálisis, también, como habrán visto seguramente cuando uno estudia lo que es la historia de la psicología, también empiezan a aparecer en paralelo en otras partes del mundo lo que se llama la escuela del conductismo, la Gestalt, el funcionalismo, ¿bien? Y más tardíamente el enfoque humanista y la terapia cognitiva. Esto ya a mediados del siglo XX, las últimas dos, ¿bien? El conductismo, aparte, digamos, bueno, con Watson, ¿bien? A principios del siglo XX, ¿bien? Más o menos también la Gestalt y el funcionalismo, ¿bien? A pesar, digamos, de que primero se parte de una psicología, como habíamos dicho antes, muy científica, ¿bien? Empieza a haber un montón de escuelas que son bastante distintas entre sí, ¿bien? Cada una hace un aporte importante, ¿bien? Por eso las podemos diferenciar de otros enfoques o pseudopsicologías de la época, ¿bien? Aunque mayoritariamente compartían el objetivo de comprender el malestar psicológico todas estas escuelas, ¿bien? Como les decía antes, presentaron diferencias teóricas y metodológicas profundas, ¿bien? Divergían en cómo concebían la mente, ¿bien? Y si uno se pone riguroso con estas cuestiones, y hablamos de conductismo precisamente, lo que es la mente era completamente, no era algo relevante, absolutamente para nada, ¿bien? Simplemente era, lo que se estudiaba justamente era la conducta, aquello que se puede observar. Todo contenido mental es algo privado, entonces no se puede estudiar, ¿bien? Perfecto. Bueno, entonces, diciendo esto, es importante entender entonces que había muchas escuelas de la psicología, bien, cuatro o cinco importantes, pero no había puentes muchas veces entre estas psicologías, bien, lo cual dificultó enormemente durante muchas décadas la evaluación objetiva y comparativa de las psicoterapias, bien, que viene, como bien dice ahí arriba. Bien, ahí empieza a empezar los primeros problemas en el terreno de la psicología y por ende de la psicoterapia. Bien, en línea con esto, también les decía, si esto tiene implicancias a nivel teórico, también va a tener sus implicancias a nivel práctico. Bien, los profesionales de la psicoterapia en la época de Freud, bien, eran mayormente médicos, bien, eran mayormente psicoanalistas, había una fuerte pregnancia, como les decía antes, del psicoanálisis, bien. Incluso el propio Freud hace una diferencia acá importante, ¿bien? Y dice que básicamente no era necesaria la formación en medicina para ser psicoanalista, ¿bien? Simplemente bastaba con justamente seguir las enseñanzas que él justamente también impartía, ¿no es cierto? Ah, es muy importante también por qué el psicoanálisis gana una fuerte pregnancia en el mundo, ¿bien? Y por qué es tan importante. Bien, en esta época, mediados del siglo XX. Bien, uno de los hitos más importantes y más relevantes donde el psicoanálisis pasa al frente, digamos, y demuestra su eficacia en el tratamiento de pacientes con lo que hoy llamaríamos trastorno, lo que llamamos trastornos vinculados a estrés postraumático, bien, trastorno del estrés postraumático, etcétera, etcétera, consecuencia de este hito importante histórico que fue la Segunda Guerra Mundial. Bien, finaliza en el año 45, pero ya empieza con el ascenso, bueno, del nazismo y todo lo demás, una década antes. Bien, entonces la psicoterapia empieza a parecer a nivel de la academia, a nivel de la ciencia en general, una práctica muy importante. Bien, que hasta el momento era muy frecuente y de un acceso muy limitado. Y esto es muy importante porque incluso hasta el día de hoy, en muchos países de Europa, el costo de la psicoterapia es bastante caro, ¿bien? Y en esa época donde había muy pocos profesionales formados, ¿bien? Donde no había escuelas que tuvieran rigor científico, porque básicamente ninguna la tenía, ¿bien? Se estaba desarrollando, se estaba gestando eso, había muy pocos profesionales formados, ¿bien? Y en consecuencia el acceso era muy limitado y en consecuencia también el precio de atenderse también era muy caro, ¿bien? Tras la guerra, ¿bien? Tras la Segunda Guerra Mundial,
aumentó todavía más esta preocupación o este interés por la psicoterapia. Bien, justamente como les decía antes, relacionado a las personas que participaban, a los soldados, bien, a los veteranos de guerra, bien, que quedaban con secuelas psiquiátricas muy graves, bien. Frente a esta cuestión, frente a este contexto de escasez de profesionales, bien, se empezó a iniciar, bien, un fuerte desarrollo de la formación en psicología, particularmente en lo que es Estados Unidos, bien. Incluso en Estados Unidos el psicoanálisis tenía una fuerte presencia, bien, era, por decirlo de alguna manera, la psicoterapia princeps de la época, bien, como en el resto del mundo también. La conferencia de Boulder, bien, de 1948, entonces, bien, estos 3 años después de la finalización de la guerra, estableció que el modelo del psicólogo, estableció un modelo, bien, de abordaje, de formación, bien, frente a esta escasez de psicólogos, bien. Estableció el modelo del psicólogo como científico practicante, promoviendo así una formación que integra lo que es la investigación científica y la práctica clínica, bien, que hasta el momento estaban bastante disociados. ¿Bien? Con el paso de los años, ¿bien? La psicoterapia se incorporó progresivamente entonces a los sistemas de salud pública. ¿Bien? De nuevo, atenderse era muy caro. ¿Bien? Entonces empezaron, sobre todo esto también coincide con lo que tiene que ver el nacimiento de los estados de bienestar. ¿Bien? Ahí los distintos estados de los distintos países empiezan a financiar este tipo de cuestiones, este tipo de abordaje de la salud, pero en este caso de la salud mental, ¿bien? De los pobladores, ¿bien? De la población en general, lo cual incrementó significativamente, ¿bien? La exigencia de estudios empíricamente controlados que respaldaran la eficacia de estas intervenciones, ¿bien? Esto es, si yo como Estado voy a gastar mucho dinero en esto, voy al menos también exigir algún tipo de cuenta, ¿bien? En este sentido, voy a exigir mayor cantidad de estudios, ¿bien? Que me permitan saber que lo que estoy implementando a nivel de política pública, ¿bien? Tiene un sentido, ¿bien? Entonces, a mediados del siglo XX, este proceso derivó también en lo que puede considerarse la crisis más relevante en la historia de las psicoterapias, ¿bien? Se empieza a cuestionar de manera explícita la eficacia de las psicoterapias, catalizado por revisiones críticas y debates metodológicos sobre los criterios de validación científica justamente de los tratamientos psicológicos, ¿bien? Algo que ya había surgido a partir de principios del siglo XX, ¿bien? Dicho de otra manera, se le empieza a dar mayor atención a lo que se estuvo haciendo en la psicología en términos de investigación los últimos 50 o 60 años. Bien, acá aparece entonces, a mitad del siglo XX, año 52, bien, un informe de un psicólogo alemán, bien, Hans Eysenck. eh, bueno, él es conocido por muchas cosas, pero el informe que hace en el año 1952, que tiene características netamente epistemológicas en relación a la psicología, ¿bien? Empieza a generar un cambio radical en la manera de investigar en psicología en consecuencia en lo que es psicoterapias, ¿bien? En el año 52, entonces, EINSEC lo que hace es publicar una revisión de 24 estudios, ¿bien? 24 estudios muy grandes de los que había en la época, y llegó a la conclusión, a la siguiente conclusión, ¿bien? No había ninguna evidencia empírica que apoyara la efectividad de la psicoterapia. Y el psicoanálisis específicamente, que de nuevo era, digamos, la psicoterapia princeps de la época, ¿bien? La principal, era menos efectivo que la ausencia de terapia. Bien, dicho de otra manera, era mejor no hacer terapia que hacerlo. Bien, esto obviamente genera una enorme polémica en la academia. Bien, y la metodología de INSEC y este informe, bien, fue criticado por todos lados. Bien, de todas las personas, los distintos intereses, incluso que había en la época, las distintas escuelas, los distintos institutos de formación, bien, se vieron tocados por esta cuestión, bien, y en función de esto empieza a aumentar
entonces la importancia de investigar, ¿bien? Incluso para, si se quiere, desmentir el informe de INSEC, ¿bien? Con ese motivo incluso también era positivo, ¿bien? Después, bueno, verán acá en esta diapositiva que hubo otros autores que en el año 70 arribaron a unas conclusiones más positivas sobre la eficacia de la psicoterapia, bien, revisando un poco lo que había hecho INSEC, bien, pero el informe de INSEC fue radicalmente importante, bien. Como les decía antes, si lo ponemos en términos de consecuencias simplemente, podemos decir que estimuló una mayor conciencia de la necesidad de investigaciones sistemáticas sobre la eficacia de la psicoterapia, ¿bien? A su vez, esto es un dato de color, pero no por ello menos importante, ¿bien? El artículo fue importante para hacer surgir un considerable interés en los psicólogos en realizar investigaciones científicas en psicoterapia. ¿Bien? Este era el dato de color y el siguiente. ¿Bien? Fue el artículo más citado en revistas científicas de psicología, ¿bien? Durante muchos años. ¿Ok? Esto es, cada paper que salía, casi siempre, en el 90% de los casos, había una referencia, una cita al informe de INSEC del 52. ¿Bien? Esta crisis entonces no comenzó a resolverse sino hasta principios de la década de 1990. Bien, estamos hablando 40 años después. Bien, es una crisis profunda, bien, que podemos marcar un inicio en términos históricos en el año, a mitad del siglo XX. Bien, en realidad era algo que ya estaba, bien, solamente que en el caso de INSEC es la persona que con mayor rigurosidad echa luz sobre el asunto, bien, y empieza a profundizarse esta crisis, ¿bien? Que tarda 40 años en resolverse, hasta diría un poco más, ¿bien? Porque no se resuelve en los años 90 de manera total, ¿bien? Entonces empieza en los años 90, ¿bien? Empiezan los que son los a aparecer, ¿bien? Lo que se llaman tratamientos con apoyo empírico, ¿bien? Esto es lo que está al principio de la diapositiva, ¿bien? Es el nombre de esta charla, ¿bien? El nombre de TAE, ¿bien? Tratamiento con apoyo empírico, ¿bien? Y años más tarde, bien, alrededor de 10 o 15 años más tarde, aparecen lo que se llaman las prácticas basadas en evidencia en psicología, bien, o PBEPS, bien, en los primeros años del siglo XXI, bien, como les decía antes. Ahora vamos a ir viendo qué significa esto, bien, y de dónde surge. Bueno, como les decía, esto es una manera, es el- la importancia, bien, del informe de INSEC empieza a generar un montón de revisiones, bien, un montón de estudios nuevos, bien, y a la vez empieza a generarse, casi paradójicamente, un crecimiento exponencial de las psicoterapias, bien. En 1960, según estudios que ahora voy a mostrar, se decía que más o menos había alrededor de 60 psicoterapias distintas en el año 1960, justo, ¿bien? En el año 1975 ya hay más de 100. En el año 80 se empieza a ver que hay más, casi 200 psicoterapias distintas. Y en el año 1985, solamente 5 años después, se duplica el número. ¿Bien? Bien, acá tienen las investigaciones, ¿no? Garfield, que no es el gato, bien, es un investigador, en el año 1960 identificó 60 formas distintas de psicoterapia. En el año 75, otro estudio, 125, bien. En el año 80, más de 200 abordajes psicoterapéuticos distintos. En el año 85/86, Kasdin hizo referencia a más de 400 variantes de psicoterapia, bien. Si bien estas psicoterapias podrían agruparse en unas 5 o 6 tradiciones troncales, lo cierto es que hay una gran diversidad de abordajes psicoterapéuticos en esta época, incluso hasta los días de hoy, pero la mayoría de ellos carece de investigación empírica suficiente. ¿Bien? Bueno, como ya habíamos introducido antes, vamos ahora a abocarnos a lo que tiene que ver con los TAE y las PBETs. ¿Bien? Tratamientos con apoyo empírico y críticas basadas en la evidencia psicológica. ¿Bien? Eso por las siglas. ¿Bien? ¿Cómo surgen? Bien, habíamos hablado en década de los 90. Bien, bajo el supuesto de que la sociedad y los prestadores de salud y los propios profesionales necesitaban identificar qué intervenciones resultaban eficaces,
¿bien? La división 12 de la APA, ¿bien? De la Asociación de Psicología de Estados Unidos, ¿bien? Desarrolló en el año 93 y publicó un informe recién en el año 95, el informe final, una serie de criterios para clasificar lo que se denominó TAE, ¿bien? O tratamiento con apoyo empírico, ¿bien? Entonces se empezaba a conceptualizar, ¿bien? Tal tratamiento, por poner un ejemplo, y se establecía un grado de evidencia, ¿bien? Entonces, a partir de estos estudios de eficacia, esto es justamente si yo digo que tal tratamiento sirve para, supónganse, tratar la depresión, ¿bien? Entonces, eh, eso tiene que venir aparejado con investigación que respalde eso que estoy diciendo, ¿bien? Entonces, se empiezan a elaborar listas de los distintos tratamientos de la época, ¿bien? Que no estaban exentas de controversia, ¿bien? Ahora voy a explicar por qué, que indicaban justamente qué tratamientos específicos mostraban mayor eficacia para trastornos específicos, ¿bien? Sin embargo, la identificación de los TAE no logró reducir la distancia entre la investigación y la práctica clínica cotidiana, ¿bien? En muchos casos incluso profundizó este problema, ¿bien? ¿Por qué dije antes que no estaba exenta de controversia esta lista publicada por la APA? ¿Bien? Porque empieza a aparecer, sobre todo en esa época, ya en el año 80, se empieza a gestar lo que es la terapia cognitivo-conductual, que obviamente nace en Estados Unidos, ¿bien? Es una terapia que tiene un montón de evidencia científica a favor, se ha probado a lo largo y ancho de todo el mundo, ¿bien? Con un montón de estudios replicables en un montón de contextos distintos, ¿bien? Pero casualmente esta lista que publica la APA pareciera ser como un anillo al dedo, ¿bien? Para lo que es la terapia cognitivo-conductual. Básicamente es como que eligen a la terapia favorita, ¿bien? O la terapia modelo. ¿Ok? Por eso esta cuestión de controversia, ¿bien? Había muchas otras escuelas, muchas otras psicoterapias, o sea, no las psicoterapias, ¿no? Sino la gente que estaba detrás de ellas, que salieron a hacer, a discutir esta cuestión, ¿bien? Porque parecía algo hecho a medida de la terapia cognitivo-conductual, ¿bien? Independientemente de que esto sea así o no, la evidencia es irrefutable, ¿bien? Bien. Años más tarde, en el año 2006, para ser preciso, se vuelve a revisar una cuestión, ¿bien? Que los tratamientos con apoyo empírico no habían logrado resolver, ¿bien? Esto es, por un lado está la investigación, que yo hago en ensayos clínicos y que publico en un paper, ¿bien? Y otra cosa es lo que pasa cara a cara con un paciente, ¿bien? En la vida real, en el contexto natural, ¿bien? Los TAE no arrojaban mucha luz sobre eso, sino que incluso profundizaron esa brecha que había entre lo que se estudiaba y lo que efectivamente se llevaba a cabo. ¿Bien? Por eso la AMPA formaliza un nuevo concepto en el año 2006, ¿bien? Que es el de práctica basada en evidencia, ¿bien? En psicología, obviamente. Un enfoque más amplio, ¿bien? Que integra la mejor evidencia científica disponible, la pericia clínica y las características, necesidades, valores y preferencias de los pacientes, a lo que tiene que ver con la toma de decisiones clínicas, ¿bien? Mientras que los TAE, como decíamos antes, parten del tratamiento en sí, de la eficacia, de por sí o por no, en un contexto controlado, y preguntan si funciona para un trastorno determinado, las las prácticas basadas en evidencia parten del paciente, ¿bien? Y se interrogan por la mejor evidencia disponible. Esta mejor evidencia disponible justamente son los TAE, son esta lista de tratamientos que están comprobados que tienen evidencia a favor en mayor o en menor grado, ¿bien? Entonces, como les decía antes, bien, las prácticas basadas en evidencia parten del paciente y se interrogan por la mejor evidencia disponible en el momento para alcanzar el mejor resultado posible en cada caso particular. Bien, de nuevo, o por si no, por si hacía falta aclararlo, la psicología es una ciencia humana. Bien, los psicólogos trabajamos con personas. ¿Sí? Entonces, el caso particular, el caso por caso, es muy importante. Bien.
No me sirve que una teoría se compruebe en términos estadísticos, se compruebe en términos meramente científicos, si eso yo después no lo puedo trasladar para ayudar a una persona a mejorar su situación. ¿Bien? Porque parece completamente antinatural aplicarla al tratamiento de una determinada problemática que presenta un paciente. ¿Bien? Entonces, de esta manera, lo que son prácticas basadas en evidencia tratan de resolver esta cuestión. ¿Bien? En síntesis, los TAE permitieron identificar qué tratamientos funcionan, ¿bien? Y las prácticas basadas en evidencia lo que hacen es orientar su adecuado uso en la práctica clínica, ¿bien? Bien, bueno, aquí tienen simplemente un cuadro comparativo, ¿bien? Si alguien necesita esta diapositiva para ir con mayor detenimiento, me la pueden pedir y no hay ningún problema, ¿bien? ¿Venimos bien con el tema del audio? ¿Venimos bien con el tema del audio? Perfecto, bien. Bueno, son cuestiones distintas, ¿bien? Y uno diría, ¿no? ¿Terapia cognitivo-conductual es un TAE, es un tratamiento con apoyo empírico? La respuesta corta es no, ¿bien? No hay que confundir esta cuestión. Eh, Básicamente, para ponerlo en términos sencillos, por ejemplo, la aplicación de la terapia cognitivo-conductual para un determinado cuadro de depresión es un TAE, ¿bien? En la medida que haya evidencia, papers en relación a ese tema, ¿bien? La TCC por sí sola no es un TAE y tampoco es una práctica basada en la evidencia, ¿bien? Porque la práctica basada en evidencia es justamente lo que une lo que es el tratamiento con el paciente en particular, ¿bien? Pero no es el marco teórico de referencia en sí mismo, ¿bien? Más ejemplos, un ejemplo muy claro, muy conocido, ¿bien? De lo que es un TAE es, por ejemplo, la terapia dialéctico-conductual o DBT por sus siglas en inglés, para el abordaje de trastornos límites de la personalidad, ¿bien? Eso sería un ejemplo de TAE más concreto, ¿bien? La DBT, también entendida como una práctica integral, bien, con los distintos fundamentos y estamentos que tiene, también puede ser entendida como una práctica basada en la evidencia, bien. Pero de nuevo, una cosa es el tratamiento, otra cosa es el tratamiento llevado al contexto natural, bien. La práctica basada en la evidencia hace énfasis en lo que es la validez ecológica y clínica, mientras que el tratamiento con apoyo empírico le interesa la validez interna. Bien, en términos de investigación, esto es que el tratamiento cumpla lo que dice cumplir, bien, o que sirva para lo que supuestamente tiene que servir. Pero es en un ensayo clínico controlado, mientras que la práctica basada en la evidencia se hace en un contexto natural. Bien. Bien, y llegamos al final, ¿bien? ¿Por qué dijimos que las TAD y las prácticas basadas en la evidencia han sido para las psicoterapias una revolución? ¿Bien? ¿Y por qué es silenciosa? ¿Bien? Porque de esto hay muchas cosas escritas, ¿bien? Por un lado, hablamos de revolución, esta quizás es el lado que menos dudas seguramente tienen, ¿bien? Porque básicamente cambió los criterios de legitimidad de la psicoterapia, ¿bien? Esto es, ¿por qué esta psicoterapia, supóngase terapia cognitivo-conductual, es más legítima en términos de evidencia empírica que el psicoanálisis, por ejemplo? ¿Bien? Y saber esto es completamente importante, bueno, ¿bien? Porque reconfigura lo que es la relación entre la investigación y la práctica clínica, ¿bien? Yo en el consultorio voy a aplicar la mejor ciencia disponible, ¿bien? Porque tengo toda esta evidencia al alcance para hacerlo de esta manera. Y además es lo más ético, ¿bien? Si usted, eh, supóngase que viene un paciente, lo sacamos del terreno de la psicología, ¿bien?
Si viene un paciente a atenderse, va a una clínica, va a una guardia o lo que fuera, y necesita operarse, ¿bien? Y el cirujano le dice, tenemos dos tratamientos, ¿bien? Uno es el tratamiento A, que tiene estas características, o podemos hacer el tratamiento B, ¿bien? Uno quizás resuelve el problema de fondo, ¿bien? Pero le afecta mucho la vida posoperatoria al paciente, ¿bien? En cambio, la otra intervención quizás no resuelve el problema por completo, pero el posoperatorio y la calidad de vida de la persona, en otros términos, ¿bien? De disfrute, de movilidad o lo que fuera, no se ve tan afectada, ¿bien? Entonces, eso le da el derecho al paciente, primero, de estar informado, ¿bien? Y poder elegir, ¿bien? ¿Qué quiere hacer? ¿Bien? Es muy importante esto. Lo mismo cuando uno está, esto lo mismo pasa en el campo de la psicoterapia, ¿bien? Si una persona viene con un diagnóstico de trastorno límite de la personalidad, lo más ético es decirle a esa persona, supóngase que uno es psicoanalista, ¿bien? Es decirle, mira, en tu caso particular, dadas las características de tu cuadro, lo que mejor está probado para tu caso en particular es hacer terapia dialéctico-conductual, ¿bien? O puedes hacer esta terapia conmigo, supónganse, ¿bien? Eh, el paciente tiene que tener esta información, ¿bien? Y después va a evaluar costos, decisiones y todo lo demás, ¿bien? Pero primero hay que presentarle los tratamientos que hay, ¿bien? Para que el paciente elija, ¿bien? Y que no se lo lleve por el mal camino, porque supónganse, el psicoanálisis no tiene muy floja investigación en un montón de cuestiones, y si usted, sacándole el nombre de psicoanálisis para no generar polémica, ¿bien? Porque en el caso de Argentina el psicoanálisis tiene una fuerte pregnancia, ¿bien? Supónganse que la persona tiene una alta probabilidad, una persona con TLP tiene una alta probabilidad de cometer suicidio, ¿bien? Entonces, si usted le da un tratamiento que no es el mejor, incluso, y no decirle que hay otros tratamientos mejores que ese, y la persona se termina suicidando, es un problema hasta le diría que debiera de ser un delito. Eso, de hecho, en el caso de Argentina, está en la cuestión de los códigos de ética de los psicólogos, de tener que siempre ofrecer y trabajar en función de la mayor evidencia disponible, ¿bien? Algo que en la práctica no se lleva a cabo, lamentablemente, ¿bien? Pero en un caso, una persona que tiene en riesgo su vida, ¿bien? Es fundamental esto, ¿bien? Bueno, y siguiendo un poco esto para no extenderme demasiado, también es una revolución porque, bueno, también introduce nuevas reglas sobre qué tratamientos funcionan. Bien, un poco lo que decía antes. ¿Por qué hablamos de revolución silenciosa entonces? Bien, porque esto debería ser una obviedad para todos. Simplemente uno podría buscar en internet y encontrar los tratamientos más efectivos. Bien, pero si uno ve en la práctica, sigue habiendo una gran coexistencia, ¿bien? De distintos enfoques, muchos que ya han caído en el desuso hace muchos años y siguen estando, ¿bien? Y la gente se sigue formando en eso porque hay universidades, ¿bien? Que le dan un título a esas personas, ¿ok? Con toda la evidencia en contra y la gente se forma en marcos teóricos y prácticos o analíticos que ya han caído en desuso, ¿bien? Y esto es un gran problema porque se está dando un mal servicio, ¿bien? Cuando hay un montón de evidencia y está a la luz de todo el mundo, que hay enfoques que han demostrado su ensordecedora superioridad en términos netamente de investigación científicos, ¿bien? Se han demostrado ser más eficaces. Entonces, ¿por qué sigue pasando esto? ¿Bien? Hay muchas teorías, bien, lo vamos a dejar como un gran interrogante de momento, bien.
Entonces, es una revolución silenciosa porque no implicó una ruptura abrupta ni la eliminación de los modelos previos, ¿bien? Se implementó de forma gradual. Bien, esto es muy importante, no fue de un día para otro, hasta les diría que hasta hoy cuesta a veces hacer entender esta cuestión, bien. Por eso una cosa es lo que dice el IPAM, bien, lo que se difundió en términos mundiales, y otra cosa es que llegue esa información no solamente en términos literales, sino que llegue y sea incorporada por los distintos profesionales, bien. Y también es silenciosa porque no fue presentada como una revolución explícita, ¿bien? Nadie la presenta de esta manera, ¿bien? Ni bajo ni bajo, ¿bien? Pero justamente el sentido de esta charla que estamos teniendo es resaltar la importancia, porque verdaderamente fue una revolución esto, ¿bien? Y como les decía antes, el efecto se hizo visible a posteriori, que hasta el día de hoy, depende de dónde uno esté mirando. Si uno va a Estados Unidos, no hay dudas, bien, en muchas de estas cuestiones. Si uno mira el caso de Argentina, siempre cito el caso de Argentina porque soy argentino, bien, va a ver que las mayores universidades, las universidades más importantes de este país siguen teniendo un enfoque psicoanalítico, bien, a pesar de toda la evidencia en contra que tienen. Entonces, este efecto de esta revolución en el campo de las psicoterapias no se ha hecho completamente visible en todos lados, ¿bien? Así que eso es un poco lo que quiero transmitirles con esta charla, ¿bien? Llegamos al final, ¿bien? Ahí tienen, si quieren, también lo que es la referencia bibliográfica. Bien, esto es una reseña histórica que hizo Leinberg en el año 2013, ¿bien? Que es donde está basada toda esta charla que estamos teniendo acá. Bien, bueno, les agradezco a todos por estar presentes, bien, y a aquellas personas que también van a escuchar esto de manera diferida.